¿Te has preguntado por qué ya no se aprende solo memorizando, repitiendo o copiando todo el día? Esto es gracias al constructivismo. Y esta historia comienza en el año de 1896, con la aparición de dos grandes genios, que nacieron el mismo año pero en lugares distintos del mundo. El primer gran genio del que vamos a hablar es Jean Piaget, que nació en Suiza en el año 1896 y falleció en el año 1980. Ahora imagina un pequeño niño de 11 años que ya comenzaba a publicar artículos científicos sobre caracoles. Pues este niño era Jean Piaget, que con el tiempo se convertiría en uno de los padres de la psicología del desarrollo. Bueno, entonces Jean Piaget se enfocó principalmente de cómo los niños construyen su conocimiento a lo largo del tiempo. Y lo revolucionario de Piaget fue justo que empezó a observar a los niños pero desde un punto de vista científico. Y se dio cuenta de algo muy importante que en su tiempo era totalmente ignorado. Y esto era que el conocimiento se construye pero desde una forma activa. Fue entonces cuando Piaget se dio cuenta que el niño no era solamente un receptor de información pasivo, sino que era un constructor activo del conocimiento. Y pudo observar que un niño aprende a través de la exploración, de la prueba y el error, y de la interacción con el entorno que lo rodea. Fue entonces cuando él propuso que el desarrollo sucedía a lo largo de 4 etapas fijas. Estas etapas suceden en orden y puede variar de acuerdo a cada uno de los niños. Entonces hablemos de las 4 etapas que mencionaba Piaget. La primera etapa él la llamó sensorial motriz y esta sucede desde los 0 a los 2 años de edad. Aquí el niño aprenderá a través de las sensaciones y del movimiento y desarrolla el concepto de la permanencia del objeto. Después viene la etapa número 2, que es la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad. En esta etapa el niño empieza a utilizar símbolos y empieza a utilizar el lenguaje. Pero su pensamiento es egocéntrico y aún no es totalmente lógico. Después viene la etapa número 3, que llamó operaciones concretas. Y esta va de los 7 a los 11 años de edad. Y aquí el niño comienza a pensar de una forma más lógica sobre objetos concretos. Y comienza a entender las conversaciones. Posteriormente viene la etapa número 4, que Piaget llamó operaciones formales. Y esta va de los 12 años en adelante. Aquí el niño ya tiene la capacidad de desarrollar un pensamiento abstracto y lógico. Y también es capaz de empezar a plantear distintas hipótesis. Como puedes ver en este punto, Piaget ya había planteado 4 etapas muy importantes en el desarrollo de los niños. Pero no se quedó ahí. Y también nos explicó cómo es que aprendemos. Él lo llamaba los procesos de aprendizaje clave. Y estos son los siguientes: los esquemas, que son estructuras mentales que nos ayudan a organizar el conocimiento. Después viene la asimilación, donde el niño interpreta una experiencia nueva usando los esquemas que ya había desarrollado previamente. Posteriormente viene la acomodación. Aquí el niño modifica los esquemas que ya tiene para adaptarlos a una nueva experiencia o un nuevo conocimiento. Y finalmente viene la equilibración, que es un proceso constante entre la asimilación y la acomodación, que son los 2 procesos anteriores, y esto se hace para mantener un equilibrio cognitivo. Entonces Piaget planteaba que el desarrollo viene primero, y ya una vez que el niño está preparado, comenzará a tener esos conocimientos nuevos o esos aprendizajes nuevos. Ahora hablemos de nuestro segundo genio. Este es Lev Vygotsky. Él nació en Rusia en el año 1896 y muere en el año 1834. Fue un psicólogo apasionado por el lenguaje, la cultura y la mente. Lamentablemente muere solo cuando tenía 37 años de edad, pero dejó ideas muy importantes e interesantes que marcaron la pedagogía a nivel mundial. Vygotsky fue uno de los pioneros en resaltar la importancia del contexto social, la cultura y el uso del lenguaje como una manera de aprendizaje. La teoría que él planteaba se conocía como el constructivismo social o sociocultural. Para él, el lenguaje era una herramienta muy importante en el conocimiento y mencionaba que el lenguaje se utilizaba primero para podernos comunicar con otras personas y después para poderlo utilizar internamente. Y algunas de sus ideas principales fueron las siguientes: el aprendizaje es un proceso social. Y él sostenía que primero aprendemos de manera social con otras personas y posteriormente continuamos ese aprendizaje pero de manera individual. De esta manera, al tener contacto con adultos y otras personas, le permitía al niño interiorizar todos los conocimientos que llegaban a él.
Otra de las ideas principales fue la zona de desarrollo próximo, y lo definía como la zona donde un niño puede llegar a hacer distintas cosas, pero después requiere la ayuda de alguien más para conseguir un avance significativo. Y sostenía que justo en esta zona es donde se obtiene un aprendizaje más significativo. Y Vygotsky también nos hablaba del andamiaje, y él lo definía como ese momento donde un adulto o una persona experta le ayuda a un menor de edad, o a un niño en este caso, para que pueda resolver una tarea que para él es algo difícil o es imposible. Entonces en ese justo momento se utiliza el andamiaje para que el niño se pueda ayudar y potenciar y realizar esa actividad que por sí solo no puede lograr. Y a medida que va avanzando ese apoyo y van avanzando las repeticiones o la exposición a esa experiencia, se va retirando poco a poco ese apoyo hasta que el niño es capaz de realizar esa actividad sin la ayuda ya de un adulto o de un experto. Otra idea clave de Vygotsky era el lenguaje y el pensamiento. Aquí Vygotsky sostenía que el lenguaje es la herramienta principal para desarrollar el pensamiento, y justo ahí es donde iniciamos primero utilizando el lenguaje para podernos comunicar con los demás, y después lo utilizamos para pensar, pero ya de forma interna, para poder resolver distintas situaciones. A esto lo definía como el habla interna o la autorregulación. Y aunque Piaget y Vygotsky nunca llegaron a conocerse, los dos tuvieron similitudes en la manera de pensar y de desarrollar su pensamiento acerca del aprendizaje. Y podríamos resumirlo en que el aprendizaje no se impone, al contrario, este se va construyendo poco a poco. Y al unir las ideas de estos dos grandes pensadores es como surge el constructivismo, que nos menciona que el alumno no es una hoja en blanco donde hay que vertir todos los conocimientos, sino al contrario, es un personaje activo en la creación de sus propios conocimientos a lo largo del tiempo y de acuerdo a su desarrollo. Entonces podríamos decir que en cada una de nuestras clases donde hay una reflexión, proyectos o actividades que los alumnos tienen que realizar por sí mismos, estamos aplicando las ideas de Piaget y Vygotsky para que los alumnos construyan su propio aprendizaje y sean protagonistas del mismo. Recordemos que parte del constructivismo es valorar los errores que tienen nuestros estudiantes, y una vez que se detecte el error, partir de ahí para lograr la construcción del conocimiento y que ellos puedan solucionar estos problemas más adelante por sí solos. Muy bien, maestros y maestras, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te sirva mucho y la puedas compartir con alguien que la necesite. Y antes de despedirnos, te dejo por aquí un video muy interesante que habla sobre el efecto Pigmalión y la manera en la que podemos utilizarlo a nuestro favor en todas nuestras clases. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.